Le dijo, quédate a pelear, recién llegaste. Yo recién llegué. Lo que sí estoy seguro que le dijo, no te puedo evaluar en 10 días. Lo haría cualquier entrenador. Después vemos. Franco sabiendo de todo esto. Y Gallardo creo que, y se habla de la persona que es, el entrenador que es, le dice, voy a traer un jugador en tu puesto. Y ahí donde él le hace ruido. Claro. Y ahí donde Franco me dice, mirá. Y llega Acuña encima. Y llega Acuña. Quien llega es Acuña, dice, campeón del mundo. Hay un lateral izquierdo que juega. Está Casco que puede jugar por ahí. Yo me la puedo jugar tranquilamente, pero si encima llega uno importante como me habló el entrenador, estamos a 15.000 kilómetros, ¿tengo alguna posibilidad de volver allá? Ezequiel Carboni, placer grande, de vuelta en Buenos Aires. Radicado en Europa, radicado allá, porque están tus hijos, porque querés seguir la carrera de ellos desde cerca, o porque es un poco, más allá de lo que se extraña en la Argentina, tu lugar para desarrollarte. Bueno, hola Hugo, tanto tiempo, un placer volverte a ver. Igualmente. Un poco de todo, Hugo, un poco de todo. En principio, cuando nos fuimos era por un tema mío, que me contrataron para trabajar en Catania. Y a través del tiempo, mis hijos eran chicos, nos fuimos, empezaron a jugar, tienen la posibilidad de ir al Inter, los compra el Inter y hacen su carrera. Hoy, después de 6 años y medio, casi 7 que estamos en Italia, los estoy acompañando, están haciendo su carrera, pero uno siempre tiene en la cabeza el volver a trabajar. Lo hice en el fútbol juvenil en Italia, sea en Catania, sea en Spezia y el último tiempo en Monza. Hace 6 meses que estoy prácticamente sin hacer nada a nivel profesional mío y acompañando a los chicos, no como representante, sino como papá y persona del fútbol que uno le puede dar un consejo a nivel deportivo. Ellos tienen su agente. Ellos tienen su agente, una empresa importante en Italia que se llama GR Sport, que el presidente de la agencia es Giuseppe Rizzo. Está muy bien, muy cómodos, hace 4 años que están con ellos y lo siguen muy bien. Y yo soy parte... Vos aconsejás, digamos. Yo estoy en las reuniones deportivas con su representante y con los chicos. Hay ninguna reunión con ningún dirigente, en ninguna reunión a nivel económico, pero sí a la hora de decidir cuál es la mejor opción para los chicos, obviamente me permito y me permiten dar mi opinión. Y en la búsqueda de un club, ¿es fundamental la continuidad? Sí, es fundamental. El proyecto deportivo va por arriba de lo económico. Cuando se decidió Valentín, en el caso de Valentín... Pasar al Marsella. El pasar al Marsella, teniendo otras opciones que posiblemente clubes más importantes, que hacían más ruido, era por el gran entrenador que tenía el Marsella, o que tiene el Marsella, que insistió en llevarlo, sabiendo que es un equipo importante de Francia, que iba a pelear el campeonato, que iba a tratar de entrar a Champions, y que le garantizaba, entre comillas, por más que sea fútbol, una cierta cantidad de minutos. Mirá. Por el entrenador insistir tanto. Conmigo jugás, le dice el técnico. Hay una charla previa ahí. Hay una charla previa, conmigo jugás. O por lo menos vas a tener continuidad. Vas a tener continuidad, te voy a tener en cuenta, te estoy queriendo traer, entonces te da una tranquilidad. Te habla del sistema, te habla de la manera, conociendo al entrenador y que todos esos jugadores con esa característica han triunfado con él, era muy difícil decir que no. Y la elección fue buena. Lamentablemente fútbol, a los 2 meses pasó lo que pasó y bueno, hoy se está recuperando bien. Porque hay estilos de equipo que favorecen las características de Valentín. Hay estilos de equipo y estilos de entrenador. O sea, también. Cada equipo tiene una idiosincrasia, pero después va un entrenador que tiene una metodología, que tiene principios, que tiene conceptos y bueno, uno a veces elige el entrenador. Estoy pensando en este Inter donde hubiese estado involucrado, porque el Inter juega con 3 organizadores en el medio, con Dumfries mucho por afuera, con Di Marco por el otro lado. ¿Dónde lo ubico ahí a Valentín? No, difícil, si bien se puede ubicar, difícil en un 3-5-2 como el Inter de Inzaghi en una segunda punta, pero a la manera que jugaba el Inter él era un poco más complicado, entonces el Inter siempre dijo, creemos en él, creemos que acá va a jugar, posiblemente hoy sea el momento de elegir una gran opción, un gran club en la cual pueda tener continuidad. Y por eso que también el Inter estuvo muy de acuerdo en la opción del Marsella, ¿no? Cuando él venía de la Copa América. Pero bueno. Ahora él vuelve a Inter, va al Mundial de Clubes con Inter, está recuperado de la lesión después de su paso por Marsella y demás. ¿Se queda ahí? ¿La idea es desarrollarse ahí o todavía no se sabe eso? Mira, Hugo, hay que ir paso por paso. Él hoy se está recuperando de la lesión, él lleva casi 8 meses, está muy bien, está prácticamente haciendo fútbol. La idea es que si sigue todo bien la semana que viene, poder viajar al Mundial de Clubes, ser parte de la delegación del Inter en Estados Unidos. Y después, una vez que termine el Mundial de Clubes, se verá qué es lo mejor para él. Acaba de cambiar de entrenador del Inter, hay que ver qué quiere hacer el Inter también y desde ahí empezar a interactuar con el Inter, ¿no? Valentín, el Inter, su representante, y ahí encontrar la mejor opción para Valentín. ¿Qué sintió él en la selección?
¿Qué vio en la selección? Un grupo que a los europibes, ¿por qué es un europibe? Sí. ¿Le podemos poner un europibe? Sí, sí. ¿O no te gusta ese rótulo? No lo sé, Hugo, el nombre. Él vivió un sueño. Él tener 18 años cuando fue, estar convocado, que te dirija Scaloni, estar al lado de Messi, Di María, todos esos monstruos venían de ser campeones del mundo. Claro. Y que un chico de 18 años te hagan partícipe como lo hicieron partícipe y después tener la posibilidad de jugar una Copa América, yo creo que todavía no se despertó de eso. Después, como yo digo, ¿no? Dios te dio todo muy rápido, merecido no lo sabemos, y te dio este golpe, que bueno, que también te hace crecer, y que es parte del fútbol, pero él lo que vio en la selección, cómo lo trataron, el vivir una Copa América, el ser campeón de América, después de ser campeón de América, campeón del mundo, y ser campeón de América habla del grupo que no se conforma, ¿no? Después viene Brasil y te hace 4 goles, es un grupo que no te conforma, y cada uno que va, seguramente que tienen condiciones los chicos, pero se potencian, el grupo te potencia. Ahora, los campeones del mundo te hacen sentir parte. Sí, te potencian. Un Lautaro lo abraza. Un Lautaro te abraza, un Julián Álvarez te abraza, un Enzo Fernández, un McAllister, y ni hablar, los Romero, la gente grande, ¿no? Messi, Di María en su momento, los jugadores importantes de esa selección, ¿no? La base de la selección, te potencian. Vos jugás bien, vas, estás con ellos, jugás mejor. Es así. Vos que vivís en Europa y que no solo fuiste un futbolista profesional acá, sino fuiste formador acá, ¿qué tenemos para que aparezcan jugadores de tanto talento, para que sigan apareciendo jugadores de tanta clase? Y tenemos el barrio, tenemos el baby fútbol. Hoy el Babi reemplazó al Potrero. Y sí, teníamos el Potrero, teníamos el habilidoso que gambeteaba, el pibe de un lugar bajo, hablando mal y pronto, de una villa, Sí. que gambeló todos los días, que es el que gambetea, el atrevido, el que juega con pibe más grande, el baby fútbol, y la diferencia que para mí tenemos nosotros en Argentina, que en Europa no existe. En Europa hay las escuelas de fútbol, hay metodología, sí, pero mucho más de la técnica individual. Acá hay que gambetear. Acá el que gambetea, el que tiene 1 contra 1, el que te gambetea, acá, o al menos cuando yo formaba acá, trabajábamos mucho los duelos. Qué temazo. Porque creo que a la larga el que tiene duelo, el que tiene 1 contra 1, crece. El que va a los bifes. Todo lo demás se aprende, se trabaja y se enseña. El 1 contra 1 se nace. Entonces, ahora, acá lo tenemos. ¿Europa lo acepta eso? Porque viste que en Europa es todo tan de control y pase, tan organizado. Bueno. A ver, al que gambetea, ¿lo siguen valorando? Hoy lo quieren valorar. Yo creo que... ¿Cómo es eso? Hoy lo quieren valorar. Lo quieren valorar. Y hoy se dieron cuenta Me gusta, lo quieren valorar. Hoy se dieron cuenta que lo tienen que tener, porque los clubes buscan jugadores que gambeteen, claro. que tengan 1 contra 1 para crear la superioridad numérica a través de lo individual. Porque si no, estamos siempre creando la superioridad numérica a través de movimiento, de lo preestablecido, de las asociaciones. El que tiene 1 contra 1 y te gambetea, abrió los espacios y ya somos uno más, y ya creamos superioridad numérica y ya tenemos más posibilidad de atacar. Hoy en Europa se empieza a trabajar mucho los duelos, pero como decís vos, todo a través de lo metodológico, todo a través del pase y la recepción, era todo muy pausado. No le quitaban a ese que gambeteaba el no gambetear, pero estaban siempre con la palabra pase, 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 pase. Entonces al hasta chico, que aparece un Yamal allá, hasta que aparece un Doué. Eso es España. Yo te hablo mucho más de lo que es Italia. A ver, me gusta. España lo conozco como vos por verlo, sí. O por ir a España, sí. a ver algún partido del fútbol juvenil, porque me gusta viajar y voy a ver fútbol juvenil en España. Pero te hablo más de lo que es Italia, sí. Que lo viví con mis hijos en juveniles y hoy lo vivo con mi hijo más chico, ¿no? Tengo un chico de 16 años, claro. Que juega en el Inter y voy a ver todos los sábados, que hoy dispongo de mucho más tiempo, los domingos, a él. Bueno, y veo los mejores clubes de Italia en fútbol juvenil, cómo juegan, qué es lo que dice el entrenador, cuáles son los conceptos del entrenador, cómo conduce el entrenador, cómo entrena el entrenador, y ese 1 contra 1. ¿Y qué notás? Y noto que no está ese 1 contra 1 todavía, por más que, como te decía... Pero lo aceptan, lo empiezan a aceptar culturalmente. Lo empiezan a aceptar, porque empiezan a ver que es el que va a crecer, el que van a vender. ¿Italia rompe con el molde histórico del catenaccio para jugar un poco un fútbol más abierto? Empieza a romper, rompe el catenaccio, siendo mucho más ofensivo, y desde lo defensivo, yendo a presionar a campo rival 1 contra 1. Y empiezan a jugar 1 contra 1
en toda la cancha. Entonces rompes el catenacho, no esperás y salís de contra. Vas a presionar. Y después dice... ¿Sufren más los centrales ahí? Y sufren más en ese porque son más, jugás conservadores. No, jugás con 45 metros a la espalda. Total. Tenés que ser rápido, tenés que ser intenso, tenés que saber anticipar. Para todo eso se trabaja, y lo trabaja muy bien, porque la fase defensiva en Italia, sea trabajando zona antigua, al menos en Italia, o 1 contra 1, como se trabaja ahora, necesitas trabajarlo. Claro. Lo trabajan y a la perfección y tienen todos los entrenamientos y ejercicios para poderlo hacer. Desde el ofensivo empiezan a querer jugar más, saliendo desde atrás. Claro. Pero llegan a 3/4 y nosotros a veces tenemos la cabeza 3/4 que gambeteen, déjalo. Claro. Siguen en 3/4 en los últimos 15 metros dándole alternativas de pase. Yo digo, pará un poco, dejalo que gambetee. Claro. Si lo puede hacer. Si después no lo tenés, quien lo puede hacer y dale alternativa. Claro. Entonces, bueno, es un poco... No sé si me expliqué bien, muy pero bueno. interesante, lo explicaste maravilloso, didáctica. Ahora, y quiero ir un poco a vos. Este tipo tan apasionado que sos vos, Kelly Carboni, entrenador, se te nota que conoces de método, que conoces de estilo, que te apasiona el juego. ¿Cómo trabajas sobre la exigencia de tus hijos futbolistas, ya profesionales? Tal vez uno de ellos juegue la Copa del Mundo el año que viene o intente jugarla. ¿Cómo trabajás la exigencia vos? Me fui acostumbrando, Hugo, no fue fácil. Es una familia futbolera en que los chicos desde muy chicos que juegan, lo fui trabajándolo y lo trabajo con gente que me ayuda. ¿Es un déficit para vos ese? Y sí, porque uno siempre quiere más, uno lo sobreexige, uno siempre está marcándole las cosas negativas y bueno, y no es así. Entonces, a través de que uno pide ayuda, con psicólogos, y se puede llamar de esa manera, hasta con gente que vos también conocés. Sí. Y de ahí uno empieza a trabajar otros aspectos que... Ya que te abras esa búsqueda, es que uno no tiene las herramientas. A ver, yo trabajé en Lanús, en la formación 9 años, y había asistente social, había psicólogos, ni mejor ni peor, pero uno del lado del entrenador, esa gente te empieza a ayudar, agarrás herramientas, pero siempre hasta ahí nomás. Cuando tenés que vivirlo con tus hijos y ellos te reclaman algo más y vos no lo tenés, hay que pedir ayuda de verdad. Entonces, bueno, a través de la ayuda y de trabajar con gente en la cual me ha dado herramientas, me está dando herramientas, puedo manejar esa exigencia y puedo manejar un día a día con mis hijos, que no es perfecto y que seguramente se enojan y se fastidian un montón conmigo. Pero bueno, yo creo que a lo que era soy un bastante mejor ahora. Aceptan el consejo de papá, por ahí no aceptan la rigurosidad, digamos. Y no lo sé tampoco. Yo trato. Claro. No lo sé el bien que aceptan o el que no aceptan. Pero está bueno que lo labures. Y sí. Está bueno que lo labures. Y sí. Ahora, vayamos a Franco. ¿Qué fue lo que pasó en River? Mira, es muy simple, Hugo. Él vino a River, a él lo llama un representante en la cual hace una llamada con Britos, que es el presidente. Sí. Obviamente el presidente del club, por lo que me dijo a mí, y es lo que yo creo, y es lo que creo, no hace ninguna incorporación en la cual el entrenador no esté de acuerdo. Atrás tengo entendido por buenas fuentes que el entrenador da el ok, que era Martín de Michelis. Obviamente, para nosotros Franco tenía posibilidades de seguir en Italia en lugares importantes, pero River es River. ¿Cómo uno le va a decir que no? Llega a River, él cuando llega a River obviamente sabía que iba a estar un poco en dificultad. ¿Por qué? Porque el último partido lo había jugado hace un mes. River en junio no había parado porque estaba el campeonato. Llega la pretemporada en River, un poco falto de ritmo. Se iba a ir poniendo bien, había un año por delante, pero justo cambia el entrenador. Eso no quiere decir que se tenía que ir, porque Gallardo viene y Gallardo nunca le dijo, te tenés que ir. Al contrario, hablaron y le dijo, mirá, quédate a pelear. Yo no te pedí igual, te dice, ¿o no? Puede ser que le haya dicho yo no te pedí, y no lo tengo tan claro, pero sí le dijo, quédate a pelear, recién llegaste, yo recién llegué. Lo que sí estoy seguro que le dijo, no te puedo evaluar en 10 días, lo haría cualquier entrenador. Después vemos. Franco sabiendo de todo esto, y Gallardo creo que, y se habla de la persona que es, el entrenador que es, le dice, voy a traer un jugador en tu puesto. Y ahí donde él le hace ruido. Claro. Y ahí donde Franco me dice, mirá. Y llega Acuña encima. Y llega Acuña. Quien llega es Acuña, dice, campeón del mundo. Hay un lateral izquierdo que juega. Está Casco que puede jugar por ahí. Yo me la puedo jugar tranquilamente, pero si encima llega
uno importante como me habló el entrenador, estamos a 15.000 kilómetros, ¿tengo alguna posibilidad de volver allá? Le digo, mira Franco, falta una semana, faltan 10 días, déjame hablar con tu representante. Y vemos, a mí me hizo mucho ruido y estaba muy intranquilo, estábamos muy lejos. ¿Usted ves entusiasmado con la chance de que él pueda jugar acá? Y sí, porque River es River, para mí River es uno de los equipos más grandes del mundo. Y para mí que mi hijo pueda jugar en River era muy, muy importante. Y más como llegaba, ¿no? Pedido por un dirigente, el ok del entrenador. Después te la jugás, es fútbol. Jugás 10, 15, 20 partidos, no se sabe. Quizás jugás todos los partidos, no se sabe, él venía de Europa. Y confío en las características de él como confío en River. Cuando pasa todo esto... ¿Pasa en Europa también eso? ¿Que cambia un entrenador y la realidad de un jugador cambia? Sí, pasa. ¿O el director deportivo pasa. ahí? Lo que pasa que normalmente esperan 6 meses. Claro. Acá no se esperó, pero fue una decisión de Franco, una decisión nuestra. River en ningún momento le dijo andate, en ningún momento lo trató mal, y esto para destacar. Mismo Gallardo, siempre lo trataron bien, siempre se entrenó, siempre le dieron todo. Pero bueno, al pasar este cambio de entrenador, que tampoco era tanto eso, era que venía un jugador en tu posición, claro, importante como Acuña, venía un campeón del mundo. Claro. Hay que ser consciente, hay que ser realista. Total. Venía un doble campeón de América y campeón del mundo. Entonces, estando a 15.000 kilómetros y teniendo, tu familia vive allá, y teniendo la posibilidad de poder volver a Italia, ahí donde se habló con River, y ahí vuelvo a agradecer que River dijo, para nosotros no está bueno que venga un chico y que se vaya. Claro. Pero bueno, sabiendo de cómo fue todo, que ustedes viven allá, vamos a hacer la excepción. Pero fue un tema nuestro. En ningún momento le dijeron andate. Está buenísimo. Volvió a Italia y bueno, hoy está en Italia y ahora tiene algunas posibilidades, veremos dónde sigue su futuro. Volvió a jugar en la Serie A, no tuvo tanta continuidad, pero bueno, jugó algunos partidos en la Serie A y jugar en la Serie A italiana, lo sabes Hugo, no es fácil. Él es joven, tiene 21 años. Es muy alto para ser lateral. Sí, ¿no? lateral, central. ¿Qué talla tiene? 1,91. Claro. 1,91. No hay laterales de esa talla tanto. Quiero o no, va haciendo su carrera, jugó en Cali en algunos partidos, jugó en Monza, jugó en la Ternana. Bueno, ahora jugó en el Venecia. También pasó por los juveniles de la Argentina. Pasó por los juveniles, va haciendo su carrera, va ganando experiencia y creciendo minuto a minuto en un puesto en la cual no es fácil, pero no hay muchos. Y bueno, está contento y ahora bueno, está de vacaciones y verá al representante junto con el Inter, porque el Inter sigue siendo dueño de su pase. Dueño de su pase y para venir a River, obviamente el Inter se puso a disposición, pero no es fácil que te dejen venir. Bueno, fue todo complicado, después no terminó de la mejor manera, pero es fútbol y hay que adaptarse. Y no hay reproches. No hay reproches ni al chico, ni a River, mucho menos. ¿Al chico lo marcó? ¿A Franco lo marcó? No, él ¿Se frustró? No, él se hubiese querido quedar. Él se hubiese querido quedar, Mirá. es una realidad. Él siempre me decía, me quiero quedar a pelear, pero cuando Gallardo llega, él muy contento cuando lo llama De Micheli, muy contento que te entrene Gallardo. Claro. Imagínate, Claro. imagínate, pero sí hicimos ahí un paréntesis cuando Gallardo le dijo, quédate, peleá, Claro. pero creo que viene un jugador importante en tu posición. Claro. Ahí Fue honesto, fue sincero. Ahí él. Franco se queda y dice, pará, hasta acá estaba todo bárbaro, ahora tengo que pensar. Y ahí es donde decidimos en venir. Puede ser que lo haya marcado, porque él yo creo que si hubiese quedado, hubiese tenido posibilidades. Pero había que decidir. Faltaba una semana, 10 días para el libro de pase, había que decidir. Hablemos un poquito de vos. ¿Alguna vez el pelado ruso, tiempos de Lanús, peleando la Copa Libertadores con Almirón, me dijo, el mejor proyecto de entrenador que tenemos en este club se llama Ezequiel Carboni? ¿Qué te pasó? Hugo, bueno. ¿Vos heredás al Lanús campeón de Almirón? Sí. Juega la final, pierde con Gremio, y ese mismo día que pierde con Gremio de local, al otro día, faltaba una fecha para que termine el campeonato, si no recuerdo mal, 2 fechas, y bueno, Jorge Almirón da un paso al costado. Después de 3 años y haber ganado todo, con un equipo espectacular, en un club chico, y haber ganado todo y haber llegado a la final de la Copa, era algo de lo deportivo que no volvió a pasar. Pasaron 7 años Sí, claro. y... Y es muy difícil. Sí, Sucede de vez en cuando. Jugaron la final de la Copa Sudamericana, si no recuerdo mal, con Defensa y Justicia, Sí. pero después, en todos estos campeonatos, creo que entre Copa Argentina, todos los campeonatos que se jugaron, no sé si no le fue bien, pero no logró ni la mitad de lo que había pasado. ¿Vos buscaste darle una continuidad a ese estilo? Yo busqué una continuidad porque yo ya hacía 8 años que trabajaba en el club, 3 años con la reserva,
Y es un estilo en la ¿Con cual... quiénes trabajaste de esos pibes que después llegaron a primera? Y con muchos. ¿Por ejemplo? Marcelino Moreno, Toto Belmonte, Gastón Lodico, Juan Cosani, que hoy es el arquero de Platense. ¿De La Vega también? Pedro de la Vega, sí, en juveniles. ¿A lo Mónaco lo tuviste vos, no? A lo Mónaco lo tuve 3 años, yo a lo Mónaco lo tuve en el fútbol infantil, a lo Mónaco lo conozco de muy chico. Yo lo dirigí a lo Mónaco con 8 o 9 años, sí. Ahora, ¿cómo Lanús lo vende con 4 partidos en primera? Eso es lo que no entendí. Le tengo que consultar a la dirigencia. ¿Por qué lo vende tan pronto? Primero va a préstamo platense, ¿no? Claro. Primero no es tenido tan en cuenta, va a préstamo platense, Es después vuelve y después vendido. No, qué bien, bueno, un chico increíble. Un chico increíble con una personalidad increíble, con una chispa de barrio. ¿Juega con inconsciencia? Sí, siempre fue así. Nosotros le pusimos cumbia en su momento, en esa 2002, que bueno, a mí me tocó dirigir. Mi primera categoría que yo dirijo en el fútbol infantil es la de él, es la categoría 2002. Mirá vos. Baraldo, que después jugó en Central Cobro Santiago del Estero. Sí, me acuerdo. Orozco, Ríos Novo, ¿no? Que Sí, el arquero, sí. Kevin Omanaco, bueno, todos esos chicos fue mi primera categoría, ¿no? Yo llevo un llavero en recuerdo a que tengo una foto con esa categoría, ¿no? Recuerdo que fue mi primera categoría, así que le tengo un aprecio increíble. Cada vez que vengo a Argentina, en junio pasábamos las tardes con él, ha habido recién Independiente. ¿Juega en Europa cuando quiera, lo Mónaco? ¿Un central que conduce con esas características? Sí, tendrá que acostumbrarse al fútbol europeo. ¿Más orden? Un poco más de orden. Porque acá quiere jugar de 10 en Independiente, ¿viste? Sí. Quiere jugar de 10 porque tiene mucha personalidad, porque tiene mucha lectura, y porque es atrevido y porque tiene barrio. Puede jugar en Europa tranquilamente, iba a jugar. Che, pero ¿qué hay en la formación de Lanús ahí? ¿Hay primero una buena búsqueda? ¿Hay colegio? ¿Hay estructura que contiene? Hoy, Hugo, no te puedo hablar de Lanús de hoy, del fútbol juvenil, porque no lo conozco. Pero el que viviste vos. El que viví yo, había una gran captación. Nosotros vivíamos 14 horas dentro del club, ¿no? Nosotros los días sábados, yo tenía mis hijos que jugaban, pero salíamos 20, 25 chicos que trabajábamos en el club por los babi. Mirá. Y hacíamos un rastrillaje, como le decíamos, para traer a los mejores. ¿Muchos clubes de babi por ahí? Muchos clubes de babi, muchos convenios, todo lo que es la parte del sur, todo lo que es el conurbano. Entonces era mucho tiempo dedicarle al club. Mi señora me venía a ver al club, me encontraba ahí, porque yo arrancaba a las 8 y terminaba a las 8 de la noche. Era mucho tiempo. ¿De Belmonte qué me decís? Y Belmonte yo lo dirigí 4 años a él. Yo a Belmonte lo dirijo en 6ª división. Era libre, porque había tenido un problema en la espalda. Mirá. De 7ª a 6ª era libre. Como era un chico de a 10 cuadras del club, una persona que trabajaba ahí me dice, mirá, este chico justo cambiaba el coordinador. Había un poco de lío porque cambiaba el coordinador. Estaba en la lista de los libres y me dice, mirá, le digo, Belmonte, yo pregunto quién es y me dice, mirá, es un chico de acá cerquita. Y él me dice, déjalo. Es un simple entrenador. Me dice, déjalo. No te cuesta plata al club, no es del interior, déjalo. Y lo dejo. Arranca muy de atrás y a la 4ª, 5ª fecha lo pongo, no lo saqué nunca más. Debutó conmigo en reserva y debutó conmigo en primera y se consolidó conmigo en primera. Yo tengo esta relación del día de hoy. El padre, cada cosa linda que le pase al hijo, me escribe un mensaje. ¿Qué es lo que mejor te puede pasar, Hugo, como entrenador? ¿Mucha personalidad? Sí, mucha personalidad. Muy agresivo, un buen juego aéreo, gol. ¿Más mediocampista central o más interior? Yo lo encuentro como mediocampista central. En esa 6ª división que salimos campeones, conmigo juega volante por derecha. Porque el volante central yo priorizaba un mejor pie, entre comillas, y él, como tenía que jugar, encuentra el lugar. Al bueno, claro, encontrar el lugar. Y juega volante por derecha todo el año, y en primera y en reserva conmigo debuta de volante por derecha, y en primera conmigo debuta de volante por derecha. Después puede ser un doble 5, pero él nace como volante central. Pero conmigo jugó muy poquito en esa posición, mucho más de volante por derecha o de doble 5. Bueno, el recuerdo de ellos, y te voy a repetir a tu pregunta inicial, Hugo, la captación. En la captación, una metodología de trabajo, ir a buscar al bueno para darle herramientas, conceptos y formarlo para que pueda jugar, ¿no? Y después del humano, desde el humano estarle muy cerca a los chicos para protegerlos y cuidarlos. Ahora, esos valores que tenés como formador, ¿por qué no lo pudiste imponer como técnico de la primera división? Porque hay que ganar en primera, Hugo. Hay que ganar. Hay que ganar y a veces no hay tiempo. Era mi club, yo me podía haber quedado. Yo el día que me fui con Aldo Civi, Nicolás Russo, Luis Chevel, Hernán Arborella, que en aquel momento manejaban el fútbol profesional, principalmente Nicolás Russo, me decía,
se le caían las lágrimas y me decía, no te vayas, ¿por qué te quieres ir? Y no, y la gente manifestó un descontento, me voy, pero nadie te está echando, quédate, que la da vuelta. Van 3 fechas, quédate, del segundo campeonato. Quédate. Bueno, yo entré al vestuario ese día que me iba, y me fui. Habíamos empatado, primer fecha con Defensa y Justicia, que pelea el campeonato con Racing, empatamos en San Lorenzo y perdemos con Aldo Civi, de local, y me voy en la tercera fecha. Hoy creo que los técnicos no se van, ¿no? Después de 2 empates y una derrota. No. Por lo menos un tiempito más le dan. Yo creo que no mucho, pero un tiempito más. Yo creo que era mi club y estaban mis hijos en el club y bueno, me jugaron un montón de otras cosas que hoy, con más experiencia, estando frío, estando más tranquilo, si me voy, no me voy el domingo después del partido. Claro. Quizás me vaya el martes. La hubiese peleado un poquito más. O me vaya el martes, un día para pensar. No pensé. ¿Hostiga el público y eso toma nota el técnico? Y sí, cuando el público no sé, empieza a rezongar. A mí sí, estaban mis hijos en la cancha, un montón de cosas. Yo me crié en Lanús, me formé en Lanús, me vendieron en Lanús, fui el capitán de Lanús, volví a trabajar en Lanús, vivía a 3 cuadras del club, mi mamá vive a 15 cuadras del club hasta el día de hoy. Muchas cosas hubo, muchas cosas que juegan hay sentimiento en una decisión. Hoy te digo, me hubiese quedado, no me hubiese ido y quizás la da vuelta o quizás no. Pero no me iba después de un partido, ¿no? ¿Y con argentinos qué sentiste? ¿Que no te bancaron? No, con argentinos yo me tendría que haber tomado un tiempito más. A las 2 semanas que me voy de Lanús me llama Cristian Malespina, me abre las puertas del club, me da todo, un campeonato iniciado. Yo todavía con la cabeza en Lanús y nada, primero había que ganar, había que llegar a diciembre para que él me decía, no, llega a diciembre que después te armo el equipo, que así fue, ¿no? Creo que después llegó, si no me equivoco, Dabove y cambió muchos jugadores y trajo un montón de jugadores. Pero bueno, yo no tuve la suerte y quizá la capacidad de poder sacar puntos para llegar a diciembre. Y a la 4ª, 5ª fecha nos fuimos y bueno, después me salió la posibilidad de irme a Italia. Pero sí, desde ya que nos fueron 2 pasos buenos para poder quedarme en Argentina y formarme como entrenador en Argentina. A tu pregunta, en primera hay que ganar, en inferiores tenés tiempo, poder formar, inculcar valores humanos, principios, conceptos futbolísticos y que hoy Lanús puede haber vendido desde la camada nuestra, 2011, hicimos la captación, a hoy, muchos chicos que pasaron por nosotros, no sé, 50, 60 millones, no lo sé, capaz que digo cualquier cosa, pero no sé si estoy tan equivocado. ¿Volverías a trabajar acá en la Argentina? Sí. ¿Como formador o como técnico principal? Más como formador, volvería. Hoy mis 2 hijos más grandes, estábamos hablando recién, se manejan solo. Tengo una nena y uno chiquito, que hoy creo que si tengo una posibilidad para trabajar en Argentina, la escucharía. Algunos meses atrás no la escucharía, tuve la posibilidad, agradecí y ni la pensé. Hoy posiblemente la pensaría porque creo que puedo dar algo más desde la formación acá en Argentina. Lo hice en Italia y solo me gustaba porque estaba cerca de mi familia. ¿No sentiste lo mismo que acá? No. ¿Acá se huele pasto, se respira fútbol? Acá es otra cosa, en nuestro país. En nuestro país está el potrero, como hablábamos antes, el baby fútbol y el pibe que gambetea, el atrevido. Y pulirle a eso es un poco lo que el maestro quiere acá. Y pulirle a eso lo que uno quiere acá, ¿no? Y al que no lo tiene, darle para que pueda llegar al máximo, ¿no? de sus características o de sus condiciones en cada característica. De Lanús con mucho arraigo, con mucho sentimiento y demás. ¿Y cómo fue jugar en Banfield? Y bueno, yo no, con el diario del lunes a veces es fácil hablar. Yo había querido volver a Lanús, y todos lo saben, y principalmente el presidente, que era Nicolás Russo, con Chucho Schurrer de entrenador. En ese momento yo lo llamo a él y digo, estoy volviendo de Italia, mi idea es retirarme en Lanús o jugar en Lanús. Vuelvo de Italia jugando en Italia, no es que ya hacía mucho que ya no jugaba. Y él me dice, mirá, las puertas están abiertas, pero déjame hablar con el entrenador. Un poco él, un poco el entrenador. No quise profundizar. Me dijo él que no estaba la posibilidad de volver porque había unos juveniles que querían priorizar para poder vender. Buscate otras opciones. Y la verdad que no me quería volver ir afuera, tenía posibilidades quizás de irme a Uruguay, a un equipo de Ecuador, y no me quería mover porque si había decidido volver de Italia era para quedarme acá. Al interior tampoco me iba, y bueno, ahí me llamó en aquel momento el Gallego Méndez, que era el entrenador de Vélez, de Banfield.
Y era todo raro. Y bueno, y me pasé 2 o 3 noches pensando, y acepté. Hice un año de contrato, a los 6 meses las cosas no estaban tan bien. Yo había jugado todos los partidos. El Gallego Méndez se va a los 5 o 6 partidos, viene la Volpe, juego con la Volpe, porque jugué hasta el último día. Y en enero, no sé si por unas fotos que mis hijos hasta el día de hoy son hincha de Lanús. Mirá. Yo le compro las camisetas de Lanús porque mis hijos juegan en Lanús, me sacan una foto atrás comprando la remera y se arma un poco de revuelo. Como yo jugando en Banfield estaba en un lugar de Lanús comprando remera Lanús. Un poco lo que pasó con los pibes de Newell's y Malcorra, no sé si la viste la foto. Por ejemplo, la vi. Pero yo creo que más que nada era porque ellos esperaban más de mí en el rendimiento deportivo. Pero si todo yo había jugado. Y en ese momento Sister Piller, mi representante, me dice, mirá que no sos prioridad y que dijamos que te buscamos club. Yo le podía haber dicho, no me busqué club, que me quedo a pelear ahí. Me queda 6 meses de contrato, yo tenía nombre, me quedaba ahí. Después lamentablemente Banfield se fue al descenso en junio. Claro. Y dije, bueno, Jorge, le digo, si no me quieren tanto, y está esto también que es una excusa entre comillas lo de la camiseta, buscame club. Era enero, yo ya tampoco tenía tantas ganas de continuar. Las ofertas que me trajo no eran muchas, pero eran de irme afuera, de vuelta. Y le dije, no. Justo Lanús me llama para trabajar. Yo había empezado el curso de entrenador. Y dije, me quedo con mis hijos que juegan en Lanús. Hago el curso de entrenador. Me dan la posibilidad de trabajar en Lanús. Vivo a 5 cuadras del club. Me retiro. ¿Fue un paso errante entonces lo de Banfield? Entre comillas, ¿Te ponele que sí. arrepentís un poco? Ponele que sí. Pero también digo, tenía que trabajar. Tenía que continuar mi carrera. Y de las opciones que tenía, era lo mejor que tenía. No pensaba que podía terminar así. El equipo último, las cosas mal, y yo no rindiendo como se esperaba. Me da pie a esto de los chicos de Newell's con la foto con Malcorra y la decisión con ellos. Como formador, ¿qué te pasa con eso? No la comparto. No la comparto porque los chicos sacaron una foto, los chicos tienen ilusiones, los chicos ven a sus ídolos en la tele. ¿Qué tiene que estar un chico de 8 años pensando, no puedo sacarme una foto porque juega en Newell's y yo juego en Central? Yo no la comparto. Después, es como todo, ¿no? Es como todo. Hay mucha rivalidad en Argentina y hay que entenderlo, pero no la comparto. No la comparto. Yo le diría a mi hijo, si es chico y si juega en Lanús, que saque una foto con un jugador de Banfield. Yo le diría, sácatela. Lo encontrás en un restaurante, sácatela. Si después te echan del club, y bueno, que te echen, nos iremos, no lo sé. Pero no. Al menos yo no la comparto. Quizás estoy equivocado. Entiendo la rivalidad, no sé cuánta rivalidad se vive con un chico de 8 años. Si no, desmesurado. Y si no, es justo que después el chico de 8 años vaya a jugar contra Central y le pegue una patada de atrás y quiera lastimar a uno. Y si me está diciendo mi papá que no me puedo sacar una foto, es mi enemigo, me parece que no. Kelly, un placer. El mío. Gustazo. ¿La pasaste bien? Perfecto, siempre gracias.